Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Vamos a estar resumiendo el documento 118, que se titula El Supremo y el Último, el Tiempo y el Espacio. Comenzamos. Las diversas naturalezas de la deidad yo soy son. Número 1, el Padre es un yo autoexistente, que siempre ha existido. Número 2, el Hijo es un yo coexistente, coexiste con Dios Padre. Número 3, el Espíritu es un yo conjunto existente, es la coordinación administrativa del Padre y del Hijo. Número 4, el Supremo es un yo evolucionario experiencial, es el Supremo y el último que trasciende. Número 5, el séptuple es divinidad autodistributiva, autootorgamientos a través de los 7 superuniversos. Número 6, el último es un yo trascendental experiencial. Número 7, el absoluto es un yo existencial experiencial. Es el todo, eternidad, principio, fin, eternidad. Dios el séptuple es indispensable para la evolución del Supremo. Y el Supremo es indispensable para la emergencia eventual del último. Nosotros podemos totalizar una serie en el infinito cuando alcanzamos el logro de un objetivo. Pero esto, si vamos a ver bien, esto sería un subtotal. Porque tarde o temprano volveremos a tener sed y anhelo de nuevos objetivos, incluso más grandes que los anteriores. Esto es porque la aventura de la vida eterna es eterna. Sección número 1. El tiempo y la eternidad. Así como tratamos de acercarnos cada vez más a la perfección, nuestra personalidad puede eternizarse mediante la autoidentificación con el espíritu residente a través de la técnica de elegir hacer la voluntad del Padre. Dicha consagración de la voluntad es equivalente a la realización de la eternidad realidad de propósito. Y no es equivalente a una mojigatería. No hay que ser mojigato para eso. Uno puede hacer la voluntad del Padre y vivir una vida espiritual y seguir viviendo las costumbres de la carne, porque es nuestra naturaleza humana en esta primera etapa. La elección de la criatura más la elección de Dios eventúan en las realidades eternas de la unión perdurable del Espíritu de Dios y la naturaleza del hombre en el servicio eterno de los hijos de Dios y de su Padre del paraíso. Nuestro yo consciente evalúa las circunstancias de la vida en una unidad X de tiempo. Unos en menos tiempo, otros en más. Y es así como nuestro intelecto concibe y mide y evalúa los hechos de la existencia temporal. La mente humana evalúa las experiencias del pasado para aplicarlas a una situación presente. Y cuando esa misma mente va hacia el futuro, intenta evaluar el significado futuro de una acción posible. Esto implica tanto la experiencia que viene del pasado como la aplicación de la sabiduría adquirida donde la voluntad humana despliega una decisión y juicio en el presente. Y así el plan de acción nacido del pasado y del futuro se vuelve existente. En la madurez del yo, por la experiencia de vida, el pasado y el futuro se unen para iluminar el verdadero significado presente. Madurar significa vivir más intensamente en el presente, pero escapándose al mismo tiempo de las limitaciones del presente. La experiencia pasada se concreta en el presente y de esa manera enaltece los valores del futuro. En los niveles de lo infinito y de lo absoluto, el momento presente contiene todo el pasado y también todo el futuro. Yo soy significa yo fui y yo seré. Así, para Dios, como absoluto, un mortal ascendente que ha hecho la decisión eterna ya es un finalista del paraíso. Sección número 2. La omnipresencia y la ubicuidad. La ubicuidad quiere decir que está presente en todas partes al mismo tiempo, pero no se debe confundir la ubicuidad de la deidad existente con la ultimidad de la omnipresencia divina. Es volitivo del Padre Universal que el Supremo, el Último y el Absoluto compensen, coordinen y unifiquen su ubicuidad espacio-temporal y su omnipresencia que trasciende el tiempo y el espacio con su presencia universal y absoluta sin tiempo y sin espacio. Nosotros discernimos a Dios a través del ministerio de Dios del séptuple. Al llegar a Abona lo discerniremos como Dios el Supremo. Cuando lleguemos al paraíso lo encontraremos como persona, Dios Padre Universal del paraíso. Y cuando seamos finalistas intentaremos conocerlo como el último. Luego al absoluto de la deidad, que no es más que el mismo Dios Padre del paraíso, pero en niveles infinitos universales. El informante dice que ellos hacen muchas conjeturas acerca de esto y también lo explican. Pueden leerlo al final de esta sección, en el libro de Urantia. Sección número 3. Las relaciones espacio-temporales. Solo por la ubicuidad podría unificar la deidad las manifestaciones espacio-temporal
a la concepción finita. Esto es porque el tiempo es una sucesión de instantes, mientras que el espacio es un sistema de puntos asociados. El tiempo condiciona las cosas, pero la verdad no conoce el tiempo, cuanto más verdad conozca, más serás verdad. Más entenderás el pasado y más comprenderás el futuro. La verdad es inamovible, libre de todas las vicisitudes transitorias, siempre viva y adaptable. Pero si se le vincula con el hecho, tanto el tiempo como el espacio condicionan su significado y correlacionan sus valores. La verdad unida con el hecho se torna un concepto y por tanto se les relega al dominio de las realidades cósmicas relativas. El espacio es de todas las cosas no absolutas la que más se acerca a ser absoluta. Pero para los humanos es difícil entenderlo porque aunque los cuerpos materiales existen en el espacio también existe en estos mismos cuerpos materiales. Y aunque el espacio cuenta con mucho que es absoluto, eso no significa que el espacio sea absoluto. Los modelos espirituales no ocupan espacio ni lo desplazan, tampoco lo contienen. ¿Acaso una idea ocupa espacio? Ellos no lo saben, mucho menos nosotros. Sección número 4. La causalidad primaria y la secundaria. Aun cuando existe la primera causa, también hay hueste de causa, coordinada y subordinada. Causas tanto asociadas como secundarias. Las causas primeras producen efectos originales libres de la herencia de todo factor derivado de toda causalidad antecedente. Pero las causas secundarias producen efectos que invariablemente exhiben la herencia de otra causalidad precedente. La causalidad, si dejamos de lado los existenciales, es triple en su constitución básica. Y en esta presente edad, en el nivel finito de los 7 superuniversos, se concibe así, como sigue. Número 1. Activación de los potenciales estáticos, el establecimiento del destino por los mandatos volitivos de la Trinidad del Paraíso. Número 2. Eventuación de las capacidades universales. La ultimidad de la deidad y las múltiples agencias trascendentales anticipan las necesidades futuras de todo el universo maestro, que como planes no están condicionadas a ninguna forma del tiempo y el espacio. Y número 3, creación y evolución de actuales en los universos. Los creadores supremos actúan para efectuar las transmutaciones temporales de los potenciales madurados en actuales experienciales. Los hijos creadores que salen del paraíso son creadores transformadores en el sentido cósmico. Pero esto no cambia en nada el concepto que tenemos de ellos como creadores, puesto que desde el punto de vista finito, ellos pueden crear y lo hacen. Sección número 5. La omnipotencia y la composibilidad. Omnipotencia quiere decir que todo lo puede. Y composibilidad quiere decir algo que se puede armonizar, ajustar, reconciliar, acomodar o concordar contra cosa para lograr algún pacto o acuerdo. En resumen, que es compatible. Dios no puede hacer lo que no se parezca a Dios. Un rasgo de la personalidad no puede ser al mismo tiempo semejante y no semejante a Dios. La composibilidad es innata en el poder divino. En el comienzo el Padre lo hace todo, pero a medida que el panorama de la eternidad se va abriendo en respuesta a la voluntad y a los mandatos del infinito, se hace cada vez más aparente que las criaturas, aún los hombres, han de volverse los socios de Dios en la realización de la finalidad del destino. Cuando el hombre se da cuenta que el Padre Universal es su socio en la progresión eterna, cuando se fusiona con la presencia paterna residente en él, ha roto en espíritu las cadenas del tiempo y ha entrado en las progresiones de la eternidad en pos del Padre Universal. La conciencia mortal procede derecho al significado y luego al valor. La conciencia del Creador procede del pensamiento-valor a través de la palabra significado al hecho de la acción. Dios rompe todo impas de la unidad no cualificada inherente a la infinidad existencial. Dios debe siempre encontrar primero al hombre para que el hombre más tarde pueda encontrarlo a él. Sección número 6. La omnipotencia y la omnificencia. Dios es verdaderamente omnipotente, pero no omnificente, no único creador. Abogar por la omnificencia de la deidad primaria equivaldría a quitar la franquicia de casi 1 millón de hijos creadores paradisíacos, sin mencionar otras órdenes asistentes creadores concurrentes. El hombre puede elegir embarcarse en el viaje de ascensión en los universos, pero esto es posible porque la elección humana y la voluntad divina coincidieron en ese punto.
y lo que el Hijo anhela y el Padre desea, ciertamente ocurrirá. La entera gama de la voluntad humana está estrictamente limitada por lo finito, excepto en un detalle, que cuando el hombre elige encontrar a Dios y ser como Él, dicha elección es súper finita, y solo la eternidad podrá revelar si esta elección es también súper axonita. Aceptar la falacia de la omnisciencia es abrazar el colosal error del panteísmo. Creer que todo cuanto existe participa de la naturaleza divina porque Dios es todo es errar. Hay fuerzas externas en las que Dios existencial no es parte, pero la conoce experiencialmente. Sección número 7. La omnisciencia y la predestinación. El pecado en el espacio condicionado por el tiempo prueba claramente la libertad temporal, aún la licencia de la voluntad finita. El pecado ilustra la inmadurez deslumbrada por la libertad de la voluntad relativamente soberana de la personalidad, que al mismo tiempo no es capaz de percibir las obligaciones y deberes supremos de la ciudadanía cósmica. La iniquidad en los dominios finitos revela la realidad de todo yo no identificado con Dios. El pecado es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. La personalidad finita no es autocreada, pero en la arena superuniversal de elección autodetermina su destino. El otorgamiento de la vida hace que los sistemas de energía material sean capaces de autoperpetuación, autopropagación y autoadaptación. La dotación de la personalidad imparte a los organismos vivos las prerrogativas ulteriores de la autodeterminación, autoevolución y autoidentificación con un espíritu de deidad capaz de fusión. Pero como esta personalidad tiene también prerrogativas de elección libre, también puede volverse autoconfusa, autodesorganizadora y autodestructiva. Y no se puede impedir si la personalidad en evolución ha de ser verdaderamente libre en el ejercicio de la voluntad finita. Sección número 8. El control y el supercontrol. El hombre mortal es una máquina, un mecanismo vivo. Sus raíces están verdaderamente en el mundo físico de la energía. Muchas reacciones humanas son de naturaleza mecánica, pero el hombre es mucho más que una máquina. Está dotado de mente y residido por el espíritu. Y aunque durante su vida material no pueda nunca escapar a la mecánica, química y eléctrica de su existencia, puede aprender cada vez más cómo subordinar su máquina de vida física a la sabiduría directiva de la experiencia, al consagrar su mente humana a la ejecución de los impulsos espirituales del ajustador del pensamiento. El espíritu libera y el mecanismo limita la función de la voluntad. El hombre logra transformarse desde la estabilidad de la estática mecánica hasta la dinámica espiritual de la divinidad. Se transforma por la fuerza y la constancia de sus propias decisiones que afectan la personalidad, declarando en cada una de las situaciones de su vida: es mi voluntad que se haga tu voluntad. Sección número 9. Los mecanismos del universo. El tiempo y el espacio constituyen un mecanismo conjunto del universo maestro. Son los dispositivos por los cuales las criaturas finitas están capacitadas para coexistir en el cosmos con el infinito. El hombre no tiene libre albedrío ilimitado. Hay límites a su gama de elección, pero dentro del radio de esta elección su voluntad es relativamente soberana. El mecanismo de vida de la personalidad mortal, el cuerpo humano, es producto del diseño creador supermortal. Por tanto, el hombre mismo no puede nunca controlarlo perfectamente. Pero cuando este hombre ascendente fusiona con el ajustador, autocrea el mecanismo para la expresión de la personalidad. Y es entonces cuando alcanza el control perfeccionado del mismo. Los mecanismos son los productos de la mente creadora que actúa sobre los potenciales cósmicos y en estos. Los mecanismos son las cristalizaciones fijas del pensamiento del creador, y por consiguiente funcionan de acuerdo con el concepto volitivo que les diera origen. Pero el propósito de la existencia de cada mecanismo está en su origen, no en su función. A nivel universal, los mecanismos básicos del universo han comenzado a existir como respuesta a la voluntad absoluta de la primera fuente. El mecanismo del paraíso se correlaciona con la personalidad del Hijo Eterno, y esta es la función del actor conjunto. Y de ahí hacia abajo se ha creado todo un mecanismo
que funciona coordinadamente, donde Dios el Supremo es la personalización de toda la experiencia universal, el enfoque de toda evolución finita, la maximación de toda realidad de la criatura, la consumación de la sabiduría cósmica, la incorporación de las bellezas armoniosas de las galaxias del tiempo, la verdad de los significados mentales cósmicos y la bondad de los supremos valores espirituales. Y Dios el Supremo sintetizará estas múltiples diversidades finitas en un todo experiencialmente significativo. Sección número 10. Las funciones de la providencia. Dios no decide todo para nosotros ni por adelantado. Eso sería una tiranía cósmica. Nos ama demasiado como para hacer eso. Tampoco es un amor miope que mima y consiente al hombre. Dios ama a cada criatura como a un hijo. Y ese amor acompaña a cada criatura a lo largo de todo el tiempo y de la eternidad. La providencia funciona respecto al total y trata de la función de cualquier criatura en cuanto tal función está relacionada con el total. Es la importancia de la función de la criatura la que ocasiona la intervención providencial, no la importancia de la criatura como persona. Sin embargo, el Padre en cualquier momento puede interponer una mano paterna en la corriente de los acontecimientos cósmicos, todo de acuerdo con la voluntad de Dios y en consonancia con la sabiduría de Dios, y también motivado por el amor de Dios. Lo que el hombre llama providencia es demasiado frecuentemente el producto de su propia imaginación, la yuxtaposición fortuita de las circunstancias del azar. Pero existe, sin embargo, una providencia que es real y es emergente en el reino de lo finito, siendo una correlación verdadera y actualizante de las energías del espacio. Y estos son movimientos del tiempo relacionados con los pensamientos del intelecto, los ideales del carácter, los deseos de las naturalezas espirituales y las acciones volitivas determinadas de las personalidades en evolución, que encuentran una integración finita final con las presencias entrelazadas del Supremo y el Último. Y así, a medida que los mecanismos del gran universo se van perfeccionando hasta el punto de una precisión final a través del supercontrol de la mente, y a la medida que la mente de la criatura asciende a la perfección del logro de la divinidad y a través de la integración perfeccionada con el espíritu, y a medida que el Supremo emerja como un unificador actual de todos estos fenómenos universales, del mismo modo entonces la providencia se vuelve cada vez más discernible. A medida que la humanidad progresa en el desarrollo planetario, su punto de vista se va modificando por los siguientes factores. Número 1, la visión en aumento del hombre. El hombre va ampliando la comprensión del planeta, las ideas significativas del pensamiento y los ideales valiosos del discernimiento espiritual, y encuentra unidad en el tiempo y el espacio. Número 2, el control en aumento del hombre. El hombre civilizado algún día alcanzará un dominio relativo de la fuerza física de su planeta y esparcirá el amor de Dios en su corazón hacia afuera, hacia todos sus semejantes. Número 3, integración del hombre con el universo. Si lo anterior puede suceder en un planeta, cosas más grandes se verán a nivel universal. En un planeta de un orden avanzado, la providencia se ha vuelto una actualidad, ya que el hombre sigue el camino de la supremacía para el logro del Padre Universal. La providencia se vuelve más discernible a medida que los hombres se dirigen hacia arriba, desde lo material a lo espiritual, y discernirá la armonía en lo que hasta ese momento era caos. Pero la providencia es en parte supercontrol del Supremo incompleto. Es parcial porque es incompleto la actualización del Supremo, y es impredecible por las fluctuaciones de la actitud de las criaturas. La providencia no es caprichosa, ni fantástica, ni mágica. Es la emergencia lenta y segura del soberano poderoso de los universos finitos. Y su presencia majestuosa detecta ocasionalmente las criaturas en evolución, en progresión universal. Se cree que en la infinidad existe la misma providencia motivando el panorama cósmico de universos tras universos. Hasta aquí este documento, los espero en el próximo.